Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos una noche más dispuestos a entretenerles, a informarles, a opinarles de las cosas que pues, son la esencia de la vida política en nuestro país, la corrupción, por ponerles un ejemplo, que hoy va a salir por todas partes de este programa, un reproche hacia ese cáncer, esa hidra que lo puede todo, la corrupción. Y don Pedro Sánchez sentado en mitad de jardín viendo como las plantas, todas las que pinchan, las que comen, las que muerden y las que envenenan, están todas pendientes de a ver si pueden crecer un poquito más esta semana. De hecho, es la semana del jardín del mentiroso egoísta, en su caso, porque le crecen todas las plantuchas. Lo primero, presentar a nuestros invitados hoy. Don Iñaki Ezquerra, muy buenas noches. Buenas noches. Intelectual, escritor, fundador del Foro de Hermoa, el hombre que más sabe, ya lo dejo ahí, ya usted ya sabe lo que yo quiero decir. Don Mario Garcés, lo mismo, difícil de presentar, muy difícil de presentar, ser político, intelectual a la vez, pues técnico de la Administración del Estado en grado de secretario de Estado, en fin, y tantas las cosas. Y eso alternarlo pues con una novela, un cameo en el cine. Pues, y sobre todo no con venir, incluso estando con gripe los sábados por la noche, ¿no? Y hoy que ya estamos ya en Navidad, a todos los efectos, pues un saludo enorme a todos. Feliz Navidad y sobre todo a las personas que están solas, las personas enfermas, pero las que estén en cualquier caso viéndonos, que son los mejores que hay en este país. Sí, señor. Lo hacemos extensivo todos nosotros. Nuestro mejor deseo de que pasen una feliz Navidad y que se acuerden de los que lo merecen, de los que, sobre todo de los que están enfermos, de los que están mal o de los que nos han dejado, que también es un buen momento para hacerlo. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios, secretario del Foro Liberal Español, del Club Liberal Español, perdone. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de estar una noche de sábado aquí compartiendo con vosotros. ¿Dónde mejor iba a estar? Bueno, si a mí se me ocurren un par de sitios, ¿no? Pero bueno, menos con Ábalos. Sí, es verdad que aquí se está muy bien. Sí, menos con Ábalos y con Coldo, que esos están un poco peor, ahí es Soto del Real. Empezamos el recorrido, hoy tenemos muchos frentes, empezamos el recorrido con este Santos Cerdán, que fue a la comisión del Senado. Allí dijo que es inocente más que los santos inocentes. Vamos, él nada de nada, en nada, es inocente en todo. Pero es muy significativo porque hubo dos renuncios. Un renuncio en el que dijo, le preguntaron, oiga, viene usted muy solo, ¿no ha traído a la CLA? Y él dijo, bueno, a veces vale más estar solo que mal acompañado. Eso de un secretario de organización ya es como, implica un cierto desdoro. Y luego hubo un momento en el que el preguntante, que era un senador vasco, socialista, le pregunta sobre su condición ética y el otro lo mira y le dice, eso me lo dices tú en la calle. No se lo dijo así, pero casi. Ahora lo vamos a escuchar. Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero mejor en cualquier solo caso, que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado. Nos podemos mirar a los ojos diciéndonos lo que pensamos, que es lo que yo voy a hacer hoy aquí. Digo esto porque usted va a entender mejor que nadie que hoy estoy haciendo una de las intervenciones más difíciles de mi vida. Un ejercicio de analizar cuál ha sido nuestra trayectoria y cuál era la expectativa de la gente con respecto a esa trayectoria. Y por eso yo no le voy a hacer un reproche penal, que se lo tiene que hacer un tribunal de justicia. Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético. Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Bueno, parece duelo en OK Corral. Iñaki. Bueno, a mí me parece elegante, quiero decir que no está usted en condiciones, además es verdad, es decir, no está usted en condiciones de hacerme un reproche ético, quiero decir que eso es lo más suave que dijo Cerdán, y además es verdad, o sea que ahí tienen que responder todos, no solamente Cerdán. Vamos a ver, a mí me hicieron gracia ciertas expresiones que se ve que tenía preparada la función. Entonces, por ejemplo, la apelación al Estado profundo. O sea,
Eso fue diabólico. Es una víctima, es la primera vez que veo esas dos palabras asociadas, el estado profundo. No sé si es que se refiere a un estado metafísico, porque había oído hablar de las cloacas, de lo que fuera, pero en fin, esto de la profundidad del estado, no sé, me parecía interesante. No, y soltó luego la apelación al relato, o sea, hay un relato que se está elaborando un relato contra mí, otra vez la apelación. Yo creo que ya está bien en este país de hablar del relato. O sea, de verdad, a mí ya me resulta, nos están ganando el relato o hay que ganar el relato. Creo que además indica, por otra parte, la obsesión que hay en este país con lo anecdótico, con lo narrativo. Y yo creo que a mí me gusta la novela y me gustan los cuentos y me gustan los relatos, pero también me gusta el ensayo. Y entonces yo creo que es importante el concepto. O sea, es que no hay relato si no hay concepto. Y el concepto es el que prefigura el relato. Es decir, que los conceptos son qué es el Estado, qué es la democracia. Entonces, si no tenemos claro lo que es la democracia, claro, entonces la lectura que se hace, el relato queda condicionado. Por ejemplo, yo siempre ponía el ejemplo de la foto del 1 de octubre de 2017. Si no sabemos lo que es una democracia y se supone que y nos han convencido o está circulando el tópico de que España es un país con un gran déficit democrático, entonces la foto del 1 de octubre queda tergiversada, porque sería el Estado opresor aplastando al pueblo llano que se manifiesta. Ahora, si sabemos lo que es una democracia y sabemos que en ese momento las fuerzas del orden lo que estaban haciendo es defendiéndola, pues lo que estamos, la foto también, la interpretación de la foto cambia y entonces, en fin, creo que, y termino. A mí me parece escandaloso todos los casos que está habiendo de abusos, de abusos sexuales dentro del seno del Partido Socialista. Pero sí me sorprende que haya gente que ponga el grito en el cielo con ese tema y no se fije en que tenemos un gobierno que está despiezando toda la legalidad constitucional. Quiero decir que me parece muy grave y además pues hay que reparar en las personas y que son víctimas y todo eso, pero me choca que haya gente que por fin reaccione ahora ante esos casos que son, a la hora de la verdad, eso es negrita, a la hora de la verdad eso es lo narrativo, eso es lo anecdótico, porque detrás lo que está es alguien que no cree en el sistema constitucional y alguien que actúa brutalmente en todos los aspectos. Entonces, claro, si son capaces de saltarse toda la legalidad democrática y tratar de desmontar el sistema, ¿cómo no van a ser luego capaces de portarse de una manera abusiva con las personas que tienen a su lado y con las mujeres que tienen cerca? Es que creo que una cosa es consecuencia de la otra, pero el origen está, sobre todo, y lo grave realmente es esa especie ese despiezamiento del sistema al que llevamos asistiendo desde la moción de censura contra Rajoy. Lo peor es que el Estado profundo, que es a quien Cerdán atribuye sus males, dice que la causa fue que se fue a Bruselas a hacerse una foto con Puigdemont. Vamos, de verdad que es hilarante esto. Bueno, ahí tengo una convicción, y es que estar imputado y pasar por la cárcel tiene unas propiedades diuréticas extraordinarias, porque han adelgazado todos. Sí. Ha adelgazado Koldo, ha adelgazado Ábalos y ha adelgazado Cerdán. No lo reconocía, ha perdido cerca de 10 kilos. El orondo y hediondo Cerdán ha pasado a ser un hombre ahora mismo solo ante el peligro en una comisión de investigación. Como no tiene un gran conocimiento del lenguaje, yo creo que no era un reproche ético, era un reproche patético. Lo que vimos el otro día fue una combinación dialéctica absolutamente patética. Y quiero agradecer una vez más a la senadora de UPN que dignifica al Senado. Hay que ver cómo a veces una sola parlamentaria de un partido minoritario es capaz de tener la lucidez para poder acertar constantemente en el interrogatorio. Bueno, doy la bienvenida a don José María Sánchez, que ya nos acompaña esta noche, una noche más, catedrático de Derecho, abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, juez en excedencia y diputado en el Parlamento
en el Congreso de los Diputados, que esto es lo que ahora quieren que no digamos, pues yo más R que R, de Vox. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas Me alegra gracias. mucho. Don Julián, vamos con Santos Cerdán y la impresión que le ha producido. Muy bien. Bueno, yo lo primero es esto que hemos visto reiteradamente grabado en las cámaras de televisión, ¿no? Y es, yo me pregunto si alguien que es inocente, alguien que no tiene nada que esconder, nada que ocultar, tiene que preguntarle a su abogado constantemente qué debo responder, ¿no? Porque es que era tremendo ver cómo estaba con el ordenador encendido y desde las últimas filas, su abogado Jacobo Teijelo, pues, dándole instrucciones, y supongo que escribiéndole directamente, compulsivamente en el ordenador, cuál era la respuesta que tenía que dar. Incluso se dice que haciéndole gestos ostensibles de no, eso no, cállate, tal, ¿no? Pues, hombre, el que necesita un abogado para saber qué tiene que contestar es que tiene que tentarse la ropa, ¿no? Pudiendo Entonces, no contestar nada. Porque claro, ¿no? podía haber Bueno, llegado empezó allí. diciendo que no iba a hacer declaraciones, Claro, ¿verdad? claro, y ya está. Lo que hizo fue un alegato a saber qué, ¿no? Y luego yo, perdón, solo un segundo, es la primera vez, al menos yo, que oía esa denominación del Estado profundo, ¿no? El Deep State, que dice, ¿no? Claro, habíamos oído hablar de la web profunda, ¿no? Pero es que en la web profunda solamente están las ilegalidades, está aquello que son los delitos más horrorosos, ¿no? Yo, de luego, no sé cómo se puede llegar a la web profunda, ¿no? Pero claro, esa alusión que ha hecho al Deep State, al Estado profundo, yo creo que lo que ha hecho es equipararle con las ilegalidades más monstruosas, ¿no? Además de encanecerles el pelo, tantas noches en Soto del Real llegan a producir perturbaciones psicológicas bastante notables. Don José María Sánchez, hablamos de Santos Cerdán. Sí. Bueno, por tomar un poco el relevo de testigo de lo que dice Julián Salcedo. Bueno, esta expresión del Deep State es bastante antigua, pero se ha puesto de actualidad en los últimos, yo diría, 10 años, con motivo de la primera presidencia de Trump en Estados Unidos. Y desde luego, lo que son los Estados Unidos responde a una realidad. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy convencido, pero convencido porque, en fin, trato de articular y de componer lo que leo, no porque nadie me lo haya contado. Aunque alguien me ha dicho algo en alguna ocasión, alguien en Washington, que efectivamente, por ejemplo, en el primer mandato Trump modificó radicalmente sus propósitos anunciados en campaña de que él pretendía un entendimiento con Rusia, y al poco tiempo de ser presidente pues abandonó esta idea. Idea que ahora vemos que en su segundo mandato sí ha vuelto a cobrar fuerza en sus propósitos. Y se me dijo que en aquella ocasión, cuando pregunté, bueno, es muy decepcionante porque evidentemente un entendimiento con Rusia sería muy interesante para la seguridad colectiva, ¿no? Me dijo no, esta persona, después de lo que yo había leído, pregunté y me dijo no, esto ha sido el Deep State, es decir, el Departamento de Estado está dominado por el Partido Demócrata. ¿Qué significa esto? Bueno, sí, significa que cuando hay un presidente norteamericano, el secretario de Estado es un republicano o alguien designado por el presidente republicano, pero ahí hay un cuerpo burocrático de color demócrata que a veces es un problema muy serio. Por ejemplo, en España, me voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta a alguno, pero me importa muy poco. Sí, no digo los presentes, que no les gusta a alguno que se sienta concernido o aludido. Vamos a ver, en España hay un ejemplo terrible de Deep State, que es el Tribunal Constitucional. No me refiero a la cuestión más aberrante de todas las que conciernen ese alto órgano de la nación. Legislador negativo lo llamó Kelsen, nada más y nada menos. En cuanto a lo que sean los nombramientos de magistrados, que ya sabemos cómo se hacen, es decir, se hacen políticamente, bueno, pues, en fin, el modelo es malo y la aplicación del modelo es peor, como he dicho muchas veces. No, me refiero a que allí, tan pronto comenzó su actividad en el 81, la izquierda entendió
que ahí había un poder. Y en términos actuales, que a mí no me gustan, sobre todo porque es que es agotador oírlo a todo el mundo, sea del partido que sea y sea del medio que sea, lo colonizó. Lo colonizó ¿cómo? Pues a través de nombramientos, contrataciones de letrados sin fin. De modo que cuando ha habido alguna presidencia de signo distinto al socialista, que ha habido varias, se han enfrentado a problemas muy serios, por un aparato burocrático que maneja el tribunal y que toma muchísimas decisiones y, bueno, en cierto modo, no digo que determine totalmente la voluntad de los magistrados, pero que la determina en parte, y cuando esa voluntad pues, es distinta a los intereses de la izquierda, pues hay muchas dificultades, pegas, etc. Bueno, esto no se dice habitualmente, pero esto es así. Esto es así. Eso es un ejemplo de Deep State, Julián. Es decir, cómo hay una estructura que es burocrática, pero que está teñida de un color político y que, por lo tanto, dificulta esto que sería, en fin, el desideratum del parlamentarismo, vamos a decir, a la inglesa, que es la alternancia en el poder. Pero que eso sea razón Entonces, para que la gente le odie la foto. No, ahora hablo de este señor. Este señor es el que se ha referido al Deep State, Sancho Zorrán, según estamos comentando. Bueno, vamos a ver, este señor es un perfecto imbécil, aparte de un delincuente, porque si ha habido Deep State en todo esto que ahora a él le concierne, porque está empapelado y tiene que ir a comisiones como esta, que no sirven para nada, pero bueno, pero en fin, para que veamos al personaje en su salsa, nunca mejor dicho. Si ha habido Deep State, el Deep State sería él, más o menos, porque tenía una paraadministración gobernada, articulada en torno a un partido que pues también actúa de esa forma, es decir, que trata de teñir todo de su color cuando gobierna y también para cuando no gobierne. Esto es un caso claro de que este señor ha tenido acceso y manejo a unas burocracias raras, oscuras, dirigidas por unas paraburocracias que son del partido, en fin, una cosa, bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que lo que he dicho, que me parece tonto, porque era la persona menos indicada para hablar de esto. Pero vamos, que eso existe, es indudable. Bueno, vamos a ver, la SEPI, Sociedad Española de Participaciones Industriales o de Pillaje Indiscriminado, como quieran ustedes. Esa sociedad no había dado un susto en la vida. Bueno, el que la maneja, el presidente, cobra un sueldazo, seguramente pues porque se considera que debe ser alguien pues de un empaque pues técnico, profesional y democrático, y nadie esperaba que de ahí hubiera pues lo de siempre, el trinque, la trama que se lleva mordidas por apañar contratos, por ofrecer ayudas, subvenciones o lo que sea de la SEPI, pero ya que a la sociedad tapadera de ese dinero que manejan el que fue presidente del SEPI, Vicente Fernández, Leire Díez y Anchón Alonso, el de Servinamar, que le pongan, van a ver cómo le han puesto de nombre, no se lo pierdan porque esto es hijo de la picaresca, pero del siglo de oro. La UDEF sitúa a Julio Martínez Martínez como presunto testaferro de Zapatero en Venezuela. La relación de ambos comenzó justo cuando el expresidente dejó la Moncloa. Desde entonces, el contacto de ambos se estrechó con viajes frecuentes a Venezuela. Unos viajes en los que, según los agentes, se cerraban negocios impulsados por los contactos políticos del expresidente, especialmente con el régimen chavista. Plus Ultra fue rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público español. La UDEF sospecha que parte de ese dinero no fue a salvar la compañía, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras situadas en Suiza, Francia y Panamá. Sociedades vinculadas, según los investigadores, a una red internacional de blanqueo de capitales. La UDEF, además, ha detectado transferencias de Plus Ultra a Julio Martínez Martínez, pagos que no encajan, ya que, según los agentes, no responden a servicios reales prestados a la aerolínea.
La investigación apunta también a las hijas de Zapatero. La UDEF ha detectado pagos a la empresa de ambas, Análisis Relevante SL. Pagos realizados casualmente por Julio Martínez Martínez. Para los agentes, una posible vía para canalizar dinero. Fue Zapatero quien medió a espaldas de Ábalos para rescatar Plus Ultra. La aerolínea apenas operaba el 0,03 de los vuelos en España. Tenía 4 aviones y solo uno operativo. Arrastraba pérdidas y ocupaba el puesto 166 del sector. Aún así, fue considerada estratégica. La UCO, precisamente, tiene en sus manos mensajes que podrían probar dicha intervención del expresidente socialista. De hecho, se ha hecho pública una captura de pantalla de una conversación entre Ábalos y Koldo en septiembre de 2020. Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas. Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana. En la conversación se hace referencia al conocido socialista Bartolomé Lora, el exvicepresidente de la SEPI, que en aquel momento cubría la vacante en presidencia tras la marcha de Vicente Fernández. Un concito para hablar de la salud más se ha perdido en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más de sábado. Encantadísimo, Xavier. Con frío, con calor. Frío, con todas estas no cosas. No falla nunca. No falla. Hablemos de, si le parece, Por de la supuesto. diabetes, que es una enfermedad como muy habitual en la sociedad española y todavía lo va a ser más. Lo va a ser más. Además, quiero decir una cosa porque nos preguntáis mucho en cuánto tengo que tener el azúcar, ¿no? Bien, eso es una pregunta que en términos generales hay que decir, tiene que estar entre 80 y 120 miligramos por decilitro, pero es verdad que hay que preguntárselo al médico. ¿Por qué? Porque depende de qué diabético seas, es y más... de tus circunstancias. Y tus circunstancias es más permisible, digamos, tenerlo. A lo mejor un diabético tipo 1, estar en 150, 160 no está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque la gente que utiliza insulina es casi mejor que esté siempre un poquito más alto, porque si se pone la insulina y le baja mucho, es un problema. Entonces, por eso yo digo, nosotros os podemos decir qué es lo correcto, pero siempre está el médico que es el que os va a decir qué es lo correcto para luego, vosotros. la tipo 2 es Claro, la que tiene... Eso es, la tipo 2 es la que nosotros más, digamos, que decimos que necesitáis. ¿Por qué? Porque el tipo 2, Xavier, es una persona que cada día se pincha el dedo. El pinchazo, o sea, la zona, digamos, de la yema de los dedos es la zona más sensible que tenemos. Por eso tenemos el tacto ahí. Y claro, pincharse duele mucho. Y cuando ya te has pinchado varias veces, genera un callo, que ya no tiene sensibilidad. Cuando te empiezas a pinchar un dedo, otro, pero claro, son días. Por esto ha llegado a ser, pues eso, pues algo... Muy engorroso. Efectivamente. Entonces, y otras personas también muy importantes son aquellas que nunca se han medido la glucosa o cada un año que se hace una analítica y lo ven. Bueno, es importante también vérsela. ¿Por qué? Porque si la glucosa que no te avisa, tú estás malo y te avisa de algo, pero la glucosa no te avisa, entonces tú a lo mejor de una analítica a otra empiezas a tener la glucosa correctamente, vas a encontrar que puede haber un problema. Con lo cual, os invito a que tengáis en casa este aparatito. Fijaos qué sencillo, que tan solo es colocarlo en el dedo, ponerlo así, como un dedal, así. Le damos a un botoncito, tenemos nuestro móvil cerquita, simplemente lo vamos a tener cerca para ver exactamente lo que tenemos y vamos a ver en cada momento, siempre que nos lo pongamos, cuánto tenemos. Vemos un poquito la curva, cómo va haciendo, si comemos algo que tenga, no sé, arroz o pan o lo que sea, cómo nuestro cuerpo va eliminando esa glucosa o no, y vamos a tener una idea de lo que vamos a tener que ir haciendo en cada día. Si tenemos que a lo mejor levantarnos con mucha glucosa, pues a lo mejor no hay que desayunar ahí muy fuerte y dar un paseíto, o al contrario, ¿no? Que nos levantamos con el azúcar bajo y tenemos que tomar algo para realmente reanimar. Así que es importantísimo que tengamos esto en casa, que nos midamos la glucosa y que lo tengamos controlado. Que además se puede hacer mucho trabajo didáctico. ¿Cuánto me baja a mí el azúcar si me pongo a caminar 5 kilómetros? Eso pues lo miras y lo sabes. Y eso sí que es fetén. Sí, porque cada cuerpo es un mundo. O sea, no todos es igual. O sea, hay personas que es que además la glucosa sube y baja no solamente por lo que comamos, sino por cómo estemos. Un disgusto, una noche que hemos pasado mal. O sea, al final es que la glucosa es como una defensa que tiene el cuerpo que lanza la sangre para diferentes momentos. Sí. Entonces, si tu insulina, que es la que la regula, no funciona bien, pues empezamos a tener problemas.
Ventajas para los telespectadores. Bueno, pues vamos a tener una ventaja muy grande. Todavía estamos a tiempo de que sea un regalazo de los Reyes Magos, o incluso Papá Noel, no lo sé. Así que vais a ser los primeros. Os invito a que llaméis ahora a ese teléfono, os vamos a hacer un buen descuento. Creo que regalar salud es lo mejor que hay, sobre todo, bueno, pues que podemos regalarlo a personas, a lo mejor, nuestras mamás, etcétera, que a lo mejor son ya mayores y no van a saber hacerlo bien, pero nosotros desde nuestro móvil lo podemos hacer y así tenemos regulado lo que es la glucosa que puedan tener nuestros mayores. Así que ahí tenéis un teléfono, ese 900-730-101. Os invito a que llaméis ahora, queda registrada la llamada, nos la cogemos, claro, es muy tarde, pero ya el lunes nos ponemos en contacto con ustedes y, bueno, y vemos a ver lo que necesitáis. Así que 900-730-101. Adolfo Víctor, un placer enorme Gracias a ti, tenerte otro Xavier. sábado más aquí en Más se perdió en Cuba. Nos vamos a publicidad. Se va a trabajar a Servinavar, 9 empleados, la mitad de ellos socialistas, en una pyme a Navarra. Bueno, ese es Vicente Fernández. Pero hay que señalar una cosa. Cuando le cesan, porque le cesan, o le acompañan a la puerta, como ustedes quieran. Esto lo hace la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que es la que le lleva desde Andalucía a la SEPI. Y luego un año y pocos meses después, le quita. Le quita después de haber contratado a unos detectives que le hacen un informe y quitan a Vicente Fernández y además purgan a otros 4 directivos de la SEPI. Esto se lo callan, no llevan a nadie a fiscalía, bueno, no, nada, que no se sepa, esto callaos entre nosotros, y tú, Majo, te vas con Servinavar, que te lo mereces. Mario Garcés. Bueno, vamos a ver, yo por mi experiencia, yo he sido consejero de administración de SEPI. En primer lugar, el que no quiere ser ministro o secretario de Estado y pide un puesto en la administración, le pueden ofrecer ser presidente de loterías, presidente de paradores, presidente de correos, pero todo el mundo aspira a ser presidente de SEPI porque es el puesto mejor retribuido de todo el sector público estatal. No hay ni un solo presidente de compañía pública que cobre más que el presidente de SEPI. En segundo lugar, este es un nombramiento que siempre ha correspondido a los ministros de Hacienda. ¿Por qué? Entre otras cosas porque SEPI depende orgánicamente del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, María Jesús Montero nombra expresamente o propone el nombramiento al Consejo de Ministros. Esta no es una persona que surja espontáneamente de un viaje de AVE de Sevilla a Madrid, sino que es una persona que ya había fichado María Jesús Montero en Andalucía para que fuera interventor general de la Junta de Andalucía en un momento de vacío del órgano de control interno porque nadie quería hacerse cargo de la intervención general en Andalucía. No me extraña Manolo nada, Gómez, que era el anterior interventor general, había sido imputado y condenado parcialmente y nadie quería hacerse cargo de eso. Y este es un letrado de la Junta de Andalucía con una reputación cambiante porque al parecer era un buen profesional, hasta donde me han contado, yo no lo conozco personalmente, pero de pronto comienza a entrar en el mundo de las tinieblas del Partido Socialista Obrero Español. He visto también a Bartolomé Lora. Bartolomé Lora era un ejecutivo de SEPI cuando yo estaba, era un hombre aparentemente rígido, disciplinado, todo el mundo decía que tenía derivaciones socialistas, pero yo la verdad es que lo recuerdo como una persona de conocimientos técnicos, no recuerdo absolutamente nada más. Dicho eso, vamos a ver, porque creo que es lo importante ahora, analizar el rescate, esa mala palabra utilizada de manera absolutamente incómoda, como rescate de la compañía Plus Ultra. Ya, yo en aquel momento era diputado del Congreso de los Diputados, José María a lo mejor se acuerda, yo critiqué de manera vehemente ese rescate, entre otras cosas porque no existe ninguna justificación. Primero, no es una empresa estratégica. Plus Ultra no es una empresa estratégica. No es porque tenga un solo avión, que solo tenía un avión, sino que ninguno de los sectores, fundamentalmente en el sector del transporte aéreo, tenía ningún tipo de posicionamiento estratégico en el mercado. En segundo lugar, es que ni siquiera quedaba acreditado con la documentación que yo leí que fuera titularidad española. No quedaba suficientemente acreditado. Pero ahí de pronto aparecen 3 informes que justifican la razonabilidad de la operación. Y hay que decir las cosas claras. El primer informe es de Deloitte, que yo empezaría a exigir responsabilidad a todas estas compañías por emitir informes favorables en estos casos. Luego, otra compañía de consultoría y auditoría menor, que proviene, por lo visto, de una secesión de otra compañía y que está al cargo un socialista de prestigio o de desprestigio. Y, por último, un informe que venía directamente del Ministerio de Transporte. Bien, dicho eso,
si la empresa no era estratégica, si además el rescate se hace de manera unilateral por la vía de una ayuda directa y no en régimen de concurrencia competitiva, si además alguno de los informes, vamos a decir que está contaminado por un juicio que desde luego es más que dudoso. Desde luego, y además ahora descubrimos, porque cuando hay humo hay fuego, que existía una conexión directa por parte del presidente Zapatero en la defensa de los intereses de esta compañía, pues habrá que investigar qué ha ocurrido. Parece evidente que José Luis Rodríguez Zapatero, que es el padre putativo en todos los sentidos de Pedro Sánchez, en el sentido político me refiero, y en el sentido moral, evidentemente, desde luego tiene que tener alguna responsabilidad. Y además hemos visto que Zapatero incurre en un vicio generalizado en la política española, que es meter a los hijos en sus negocios. Muy propio del Partido Socialista, no solo del Partido Socialista, también el Partido Popular tiene grandes ejemplos de cómo meter a los hijos en los negocios cuando son personas a las que no se les conoce ningún talento, ninguna capacidad, ni nada por el estilo. Alguien dirá que debo ser un machista porque son dos mujeres. No, lo habría dicho igual de los hombres, porque Víctor Ábalos tampoco tenía ningún conocimiento y ahí estaba metido por su padre. Cuando la inmoralidad llega a colocar al hijo y a proyectar sobre el hijo la rentabilidad de tus negocios impuros, demuestra ya no solamente que seas un inmoral, sino que eres un torpe absoluto. Y ya vuelvo a decir que el clientelismo paternofilial está muy presente en la política española, no solo en el Partido Socialista Obrero Español. Con esto concluyo. Hubo una fecha clave en la historia de la democracia española, que es el 11 de marzo del año 2004. Fue la fecha en la que se produjo el atentado de Atocha y en la que cambió la historia de este país. Yo no voy a entrar en las causas que pudieron llevar a cabo ese atentado, pero sí que es cierto que esos 3 días cambiaron la historia de ese país. Los españoles tenemos una memoria a veces corta y no recordamos que fue el momento que provocó que ese Bambi, el Bambi que estaba criando a sus hijas, el Bambi que, por cierto, son personas... Yo me he dado cuenta que la gente de la derecha tiende a hacer negocios en el mundo anglosajón porque saben inglés, y la gente de la izquierda española tiende a hacer negocios en el mundo de Iberoamérica o de Hispanoamérica porque no saben inglés y porque les resulta más fácil terciar con determinados comisionistas de América Latina. Pues bien, ya va siendo hora de que veamos que aquella fecha fue crítica, que llevó a la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, que mientras Zapatero era presidente, lo que hizo fue forjar un conjunto de líneas de influencia, un bloque de relaciones con países de Iberoamérica, y digo Iberoamérica porque también actuaba en Brasil. Y a partir de ahí metió de hocicoz también a sus hijas para beneficiarse de este tipo de negocios. ¿Alguien conocía que las hijas de Zapatero tenían una consultoría? Pero una consultora además que permite además tener relaciones y conocer determinados entornos mercantiles respecto al transporte aéreo. Nadie. ¿Pero qué saben ellas? Esto es una vergüenza. Pero desde luego ahora es el momento de que Zapatero se descubra, y bueno, ya la última escena en los Montes del Pardo, que me imagino que hablaremos ahora de ella, desconectado, ya es de una película de serie B de las 8 de la tarde en un canal generalista español. Iñaki, sobre la SEPI y esta nueva función depredatoria que parece que tiene. Es una sociedad que se llama eso, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y que maneja todo ese dinero. Y que a la vez, y ese dinero lo maneja pues, por el conglomerado de empresas del Estado y claro, y empresas también privadas a las que se decide si hay que rescatar o no rescatar, en fin, donde ya hay capital privado. Entonces, vamos a ver, es que si no hay una vigilancia rigurosa de una institución semejante, es que estás creando la cueva de Alibaba. Yo no tengo ninguna duda de que la SEPI ha sido siempre una tentación, no para el Partido Socialista, sino de antes. Y estabas hablando, Mario, de esta tendencia a colocar a los hijos, que no es exclusiva de... No, el Partido Socialista, por desgracia, no tiene la patente. Pero ya digo, aquí lo que ha pasado es que lo que ha pasado con el sanchismo es que la avaricia ha roto el saco. Es decir, que siempre digo que el Partido Popular estaba pues, por un nivel de corrupción sostenible y esa era un poco la idea, bueno, unas comisiones por aquí y por allá, y que simplemente lo que ha pasado es que ha llegado Sánchez al poder, ha dicho, bueno, pues
esto es jauja, o sea, si se puede esto, pues yo me atrevo con todo, ¿no? Entonces, la avaricia rompe el saco. Ahora, ya digo, es una institución, la SEPI, en la que permite de todo, o sea, por un lado, adjudicaciones interesadas y, bueno, en fin. Luego, por otra parte, comisiones. Luego, por otra parte, colocaciones, ¿no? Las colocaciones a los amiguetes. O sea, es que, en fin, ya digo que es algo así, pues como sí, el punto neurálgico, yo diría que de la corrupción. En todo este culebrón que estamos viendo van saliendo diferentes episodios, pero aquí hemos dado con la SEPI, yo creo que ya estamos en un centro neurálgico. Quiero decir que hay, bueno, claro, es que estabais hablando de Distape, pues esto sería uno de los ejes. Eso sí que es estado profundo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que... Y luego, claro, estamos en el caso de Leire Díez, que tenía un sueldazo. O sea, este era el brazo ejecutor para hacer lo que los que están arriba y los que tienen el puestazo no se atreven, ¿no? Es decir, que utilizar y tener a un personaje semejante para darle, ya digo, no solo para extorsionar, sino para, en fin, pues para poder exigir comisiones, poder manejarlo todo. En fin, yo creo que, ya digo, que una institución semejante, vamos, merece una vigilancia, pero muy exhaustiva y muy rigurosa. Y yo lo que temo, y cada vez que le oigo a Feijóo y que está hablando de que, bueno, de que va a derogar las leyes del sanchismo, de que va a derogar las leyes del sanchismo, de que va a sacar a los que están colocados, creo que es lo último que ha dicho, no sé cómo lo ha dicho, pero que ya iba a quitar a los colocados. Aquí el problema, y vuelvo a lo mismo, el problema es el sistema. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es poner frenos en el propio sistema. Yo es que cuando alguien me viene hablando desde el mundo de la política, de la ética, y me quiere convencer de que es muy bueno, es que lo que me están contando es música celestial. O sea, si tú vas realmente contra la corrupción, no me quieras convencer de que eres muy bueno. Háblame de mecanismos por los que tú propones para evitar precisamente que exista esa corrupción. Y lo que hay que buscar precisamente son esos seguros. Julián. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que la SEPI, una SEPI, cuyo antecedente en España fue el INI, el Instituto Nacional de Industria, y que tiene compañías, organismos homónimos en otros países del mundo, es absolutamente necesario, siempre que el Estado tenga participaciones industriales, como las tienen, todos los estados, sí, claro, las tienen. Francia tiene una participación muy significativa en industrias, en el sector de las comunicaciones, etcétera. Por tanto, si el Estado ha decidido en un momento determinado, y sabemos que fue con Aznar cuando decidió que el Estado se liberara, privatizara todas las empresas públicas, pues si efectivamente el Estado no tiene participación en ninguna empresa pública, en ninguna empresa de ningún tipo, no tiene sentido tener una SEPI. Pero si lo tienes, tienes que tener una SEPI, porque la SEPI tiene que coordinar todas esas participaciones con dos criterios. Uno, el de la profesionalización. Dos, el de la eficacia. Por tanto, si se cumplieran esos principios, la SEPI estaría cumpliendo con su función. El problema es que la SEPI se ha convertido, probablemente lo haya sido también en gobiernos anteriores, yo no digo que no, pero cada vez más se le ve el plumero y se ha convertido en un brazo ejecutor de determinados objetivos del gobierno que no tienen nada que ver ni con la profesionalización, ni con la eficacia, ni tan siquiera con la rentabilidad de las inversiones, sino con otra cosa. Es una agencia de colocación para los mejores cargos, los mejores pagados, etcétera, ¿no? Lo hemos visto. Claro, hablamos de Plus Ultra, habría que hablar de otras, ¿no? También en la SEPI está la participación en CaixaBank, ¿verdad?, la que procedía de Bankia, que no se ha desprendido el Estado de ella, pese que ha tenido unos momentos en los que hubiera podido maximizar la recuperación de la inversión que realizó. O en Telefónica, que tiene un montón de dudas, la última, esa decisión conocida hace 48 horas, como el que dice, o 72, de dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York. Además de otras decisiones que ha tenido, de desprenderse de todas las filiales que tenía en Hispanoamérica
excepto Brasil, ¿no? En lo que respecta a Plus Ultra, el rescate, la inviabilidad de la compañía existía, no como consecuencia de la COVID, como consecuencia de que la compañía era inviable independientemente del problemón grave que originó la COVID en todo el mundo y en particular en las líneas aéreas. La prueba está en que, pese al rescate concedido, el auditor en este momento duda de la viabilidad de la SEPI. Por tanto, no ha valido de nada. De la SEPI, no. Perdón, de Plus Ultra. Perdón, de Plus Ultra, ¿no? Y cuando hemos conocido, a pesar de que el expediente por el que se le concedió los 53 millones a la SEPI continúa siendo secreto, ha aludido Mario a esos 3 informes, sí, pero no tenemos ninguno los informes en la mano para poder evaluarlos, ¿verdad? Sigue siendo secreto, pero lo que sí que parece, porque ya se han conocido el flujo de fondos que se originaron con aquellos 53 millones, es que su destino no fue precisamente el de salvar a la compañía, sino utilizar esos fondos en beneficio de terceros, ¿no? Por tanto, espero que algún día conozcamos el expediente y con criterio profesional podamos evaluarlo y si Zapatero ha tenido algo que ver, y muy probablemente ha tenido algo que ver. Hemos conocido algunas reuniones, ¿no?, en las que se dice que se trató ese tema, también se dice que presionó a Ábalos para que se le concediera, pues tarde o temprano lo sabremos. Don José María Sánchez. Bueno, en fin, habéis dicho muchas cosas sobre las que me gustaría hacer comentarios sobre cada una de ellas. No sé si voy a poder hacerlo. Vamos a ver, sobre la necesidad de la SEPI. Julián, sí y no. Es decir, si la SEPI fuese verdaderamente lo que fue el INI, pues podría entenderse, porque en aquellos años el INI no solamente era una sociedad de tenencia de participaciones industriales, sino que era esencialmente un organismo público del que dependían al efecto de una gestión de conjunto las empresas públicas. Esto es lo que era el INI, las empresas públicas. Y por lo tanto, en un momento de España en el que era preciso el desarrollo industrial, sí parecía razonable que hubiese una entidad de naturaleza pública, es decir, a cargo del gobierno, en síntesis, que pudiera, con la actividad de esas empresas públicas, contribuir al desarrollo de la nación. Hoy la SEPI, una sociedad de tenencia de participaciones industriales, públicas y no públicas, corrígeme tú, Mario, públicas y no públicas. Bueno, de las públicas, pues ya como habéis explicado, en cierto modo residuales, toda vez que donde había monopolio ya no lo hay, ha habido liberalización de varios sectores de la economía, en los que había una compañía, en fin, que era monopolio, una compañía incumbente que verdaderamente dejaba reducirse a la mínima expresión competidores. Eso ya no es así totalmente. Y luego, participaciones en empresas privadas. Bueno, yo no sé muy bien lo que hace la SEPI. Lo que sí sé, corrígeme de nuevo Mario o tú, Julián, es que la SEPI al final, todos los ejercicios, presenta una cuenta de resultados que arroja pérdidas. Sí, así es. Bueno, ¿y entonces? Así es. Entonces, yo tengo la impresión de que una entidad como esta, en estos momentos de la economía española, no es más que un producto concebido para colocar a gente y además, desde ese producto concebido para colocar a gente, por cierto, como se ha dicho ya más de una vez, con retribuciones que están muy por encima de las retribuciones ordinarias del sector público o de las administraciones públicas en sentido clásico, además tener una influencia determinante en la dirección de esas compañías privadas, públicas o privadas, lo cual ya me parece, en fin, un poco raro en términos de una economía libre. Luego, vamos a ver, yo esto de la SEPI he de decir que no me gusta. Se refiere, Iñaki, a que lo que tenemos que hablar es del sistema. Bueno, pues de esto estamos hablando cuando hablamos de la SEPI. Esto es una pieza del sistema, pero yo ya no voy a repetir lo que he dicho. A mí es una pieza que no me gusta, en un sistema que me gusta menos en su conjunto.
Y has dicho algo que eso sí te pediría, como dicen los curas, te pediría que tengas la bondad de desarrollar. Cuando has dicho esto del nivel de corrupción sostenible en cabeza del PP, ¿qué significa? Iñaki, No, pues eso, a ver si esto lo elaboras un poco y a los doctrinos. Creo que se entiende. O sea, sí, una corrupción pues que, bueno, pues que es socialmente tolerada. Que era socialmente tolerada, que la conocíamos todos y que sabemos que existen comisiones, que cada vez que hay una recalificación de terrenos en un ayuntamiento hay alguien que cobra, es decir, que y además son males que hemos aceptado ya, como hemos asumido como normales. O sea, bueno. Entonces, claro, entonces de repente llega alguien que se pasa. Pero es que además, y esto hay que decirlo, todos los males del sanchismo, que son muy graves, tenían su origen en toda la etapa democrática y en las gestiones de los anteriores partidos, de los anteriores políticos que han estado en el poder. Es decir, que no hay, en realidad, no hay nada nuevo. Lo que este hombre ha hecho es, pues yo siempre lo digo, es el poema ese de Baudelaire que dice que si no nos atrevemos al crimen y al estupro es porque nuestra alma no es lo bastante atrevida. Bueno, pues lo que ha tenido es un alma atrevida, entonces está dispuesto a hacer, pero cuando incluso hablamos de todas sus empatías con el mundo de Bildu y con los herederos de ETA, es que estamos en una democracia en la que se ha estado permanente pactando con un PNV que ha estado decidiendo quién gobernaba y quién no, y son unos señores que nos organizaron un lizarra. Es decir, es que nos hemos olvidado. Entonces, claro, si lo que ha hecho es llegar y decir, bueno, pues si vosotros estáis dispuestos a pactar con el PNV, llego yo y pacto con Bildu. Es decir, que, así que, en fin. Bueno, gracias, pero no me has convencido, vamos, no me has convencido. Lo que has dicho es lo que pensaba yo, que era lo que tú querías designar con esa expresión. Lo que pasa es que no me convence, porque claro, entonces vamos a ver, esto sería lo que se llama en el derecho civil el dolo bueno. El dolo bueno en la contratación. Bueno, no, a mí no me convence esto. No me convence por muchas razones. Primero, por una razón, vamos a decir, moral, elemental. No, vamos a ver, si es corrupción y vamos a dejarnos de cuál es el grado de corrupción. Claro, cuanto más corrupta sea la corrupción de los corruptos, más grave será, pero no por ello los que practican una corrupción leve dejan de ser corruptos y por lo tanto irreprochables. Pero además hay una cuestión, bueno, ¿y quién decide el límite de la aceptación o tolerancia social de la corrupción? Porque, que yo sepa, no se convocan referendos, como dicen ahora, referendos para decir, no, mire, se puede robar hasta 5.000 euros. Vamos a ver, hay un plebiscito, la nación lo aprueba, sí, todos muy contentos. No, eso lo hacen algunos partidos que ya, aparte de corruptos, son de una sinvergonzonería y tratan a sus afiliados como auténticos borregos. Por ejemplo, Podemos, que hizo una encuesta entre sus afiliados para que dijeran si era legítimo o no que Pablito y la del sí se fueran a vivir a la casa esa. Claro, vamos a ver, esto es de chiste todo, esto es de chiste, o sea, vamos a ver, yo esto que tú expones creo que lo puedo entender perfectamente en su plano descriptivo, no sé si en su plano valorativo, si es que tú has hecho valoración, que tampoco lo sé, si la has hecho para, vamos a decir, defender ese nivel de corrupción socialmente tolerado, yo no lo comparto. Bueno, pero quiero decir alguna cosa más. Los hijos, esta gente corrupta, estos políticos corruptos meten a los hijos en sus negocios corruptos. O meten a sus hijos en negocios no corruptos, porque también lo vemos. Hace unos días, no voy a decir el nombre. Quien lo sepa, o quien lo entienda, bien, y quien no lo entienda, pues peor, para él, o da igual, es irrelevante. Hemos visto un nombramiento en un mundo empresarial privado español de un señor cuyo anterior cargo yo no me he explicado nunca y que resultaba ser el hijo de un ministro y nieto de otro señor que fue ministro, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, al final, desde el poder, es evidente que quien lo tiene puede ayudar a sus hijos a lo que se llamaba antiguamente situarse. Mejor o peor, pero esto es tan viejo como la historia de la existencia humana, ¿no? Vamos a ver, esto es así. Bueno, y ahora dicen, no, es que aquí los corruptos
colocan a sus hijos en sus negocios corruptos. Vamos a ver, yo lo que creo es que de los corruptos sobre los que estamos pensando al decir esto, que pueden ser Zapatovsky, que puede ser, no sé quién has dicho más. Ábalos, etcétera. Es que tienen la mala pata de que los hijos son unos perfectos zotes, probablemente. Entonces, claro, no pueden pretender, como este otro señor, colocar al hijo de consejero delegado, porque el consejero delegado al que he mencionado, sin decir su nombre, pues no es de estas características próximas al analfabetismo funcional y a la, pues eso, en fin, lo de Trump que dice de Biden, como dijo, el low IQ person de Biden, persona de bajo cociente intelectual. ¿Estos otros qué van a hacer? Si es que, pues entonces los colocan como pueden en cosas que en realidad están conmensuradas con las capacidades intelectuales de los padres. Porque tampoco vamos a decir que el señor Zapatovsky sea aquí como una especie de oráculo, ¿no? Y ahora termino con Zapatovsky. Y me perdonarás, Xavier, y el resto de los asistentes. Vamos a ver. Lo de Zapatovsky, mira, Mario, yo esto lo vengo oyendo constantemente y a mí nunca me ha convencido. O sea, que España cambia el 11M. Vamos a ver. Antes de las elecciones en las que cae el Partido Popular, en 2004, unos días antes, no, en la noche electoral apareció en pantalla un señor que ya no ha vuelto a aparecer, que se dedicaba a la demoscopia electoral, que se llamaba Malo de Molina, que tú lo conocerás. Trabajó para el PP. Y este señor dijo, y el presentador que estaba allí casi lo asesina, dijo, bueno, esto de que hay una sorpresa es relativo, porque en las últimas encuestas que yo he manejado, que yo he hecho, no sé qué, los últimos días ya había un empate entre PP y PSOE, antes de los acontecimientos que precipitan esto que se ha llamado ese vuelco, etcétera, etcétera. Es decir, el PP había agotado un poco su crédito entre los electores, 8 años, tal. Bueno, bien, lo que sea. Y luego está todo el asunto que rodea ese cambio electoral. No lo sé, honradamente. Lo que sí sé es que Zapatero es probablemente, desde el año 75, el jefe de gobierno más incompetente que ha habido en España, y habría alguno sobre el que habría mucho que decir, y eres del periodo predemocrático, y no voy a decir más, que yo creo que era tonto de remate, mi opinión. Pero, además de ser un hombre extraordinariamente corto, es un hombre extraordinariamente al tiempo ideologizado. Claro, esta mezcla es explosiva. Y de ahí todas sus actuaciones. Esta es mi opinión. Bueno, ¿quién decide cuál es el nivel de corrupción tolerable? Claro. El elector. ¿Quién decide este domingo si es tolerable que la presidenta extremeña fiche a un primo antes churrero como chofer propio, imagino que mediante un contrato, un contratado, y luego le despidan porque alguien averigua, ella dice no saber por qué, pero alguien averigua y le reprocha, y parece que es cierto, que tuvo una condena por maltrato de su pareja antigua, lejana o como queráis. ¿Quién lo decide? El elector. Por eso es tan importante el día y la jornada de las elecciones. Y os quiero invitar a que la compartáis con nosotros el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde. Hemos demostrado durante todo este tiempo que otra Extremadura es posible. Y Extremadura, cuando está en riesgo su servicio, tiene que llamar al Partido Socialista. Y por traer a esta tierra el cambio que Guardiola nos ha robado, porque nos lo ha robado ella. Y que este año, este 21 de diciembre, vamos a cosechar. Estamos a punto de hablar de Zapatero, un Zapatero al que alguien le hace un vídeo en El Pardo, un sitio sin cobertura, donde se ve con Julito Martínez, en su testaferro,
Él dice, Zapatero lo niega todo, como Santos Cerdán. Todos lo niegan todo al principio. Y dice que se veía con este para ir a correr, que son buenos y viejos amigos. Pero yo cuando quedo con un amigo, aunque sea para correr, pues no es a las 8 de la mañana y en el Pardo, que vive en el barrio de Salamanca, Julito. Y tampoco viene mi amigo con una mochila llena de folios. Eso es un poco sospechoso, diría yo. Luego resulta que él está muy ofendido porque han dicho que usa un móvil de prepago, un Nokia antiguo, para que no lo localicen cuando queda con Julito. Y ya el colmo es que ha salido que en su casa, en Aravaca, se celebraron reuniones con Julito sobre temas y en las fechas más propicias para darle el último empujón a esto de Plus Ultra. Mario Garcés. Bueno, ya lo dije el otro día, el día que hablemos en estos programas más de política y menos de políticos, ganaremos todos. Pero es verdad que la realidad y la actualidad se imponen, ¿no? Simplemente un comentario. Yo estaba en Moncloa los días del atentado. Yo estuve preparando programa electoral en aquel momento del Partido Popular. Yo conocía las expectativas electorales que había y te aseguro, José María, que el Partido Popular iba a ganar las elecciones. Yo te lo aseguro. Yo te lo aseguro, y que aquel atentado cambió la historia de este país. Y no solamente la cambió en esas elecciones, cambiaron muchas cosas más después. Dicho eso, también digo que inicialmente Rodríguez Zapatero tenía una proyección de voto muy baja, pero fue subiendo durante varios meses. Eso tienes toda la razón, ¿eh? Y que no sé si por indolencia o por incapacidad el candidato del PP iba bajando, pero nunca a llegar a un empate técnico. Te aseguro que no. Es más, diré algo más. Se estaban repartiendo hasta ministerios ya en Moncloa de lo que iba a ser el nuevo gabinete y hasta altos cargos. Para que veas cómo estaba la situación, y no creo que fuera por una exaltación ni por un exceso de expectativas. Respecto a lo de los... Y hablando ya de Moncloa, cada presidente del gobierno ha tenido sus prácticas deportivas. Voy a contar cosas que a lo mejor la gente no lo sabe. Zapatero tenía la costumbre de ir muchas veces a los Montes del Pardo a correr. O sea, lo conoce muy bien Zapatero los Montes del Pardo. Mientras que José María Aznar se habituaba a correr dando vueltas en torno al Jardín de la Moncloa con un preparador que había sido atleta profesional. Ahora tenemos al escalador que se hace daño cuando se cae con las piedras del no iba a decir el canódromo, del pino donde le han preparado las subidas y las bajadas, y luego se hace daño. Es decir, cada uno ha tenido sus especialidades deportivas. Me imagino que Felipe González no debía tener muchas especialidades deportivas porque se sumergía en la bodeguilla, ¿no? Pero cada uno ha tenido sus prácticas. Dicho eso, evidentemente no es que sea anormal, es absolutamente excepcional y merece una contestación, una respuesta racional, que un señor como un expresidente del gobierno se vaya a primera hora de la mañana a los Montes del Pardo para estar incomunicado en una zona incomunicada. Con este frío. Que con el frío que hace. Yo creo que lo del Monte del Pardo, que lo designáis muy bien, es porque la cabra tira al monte. Bueno, y además me pregunto yo, estos señores, ¿por qué corren tanto? Si tendrán muchas cosas que hacer. ¿Por qué corren tanto? Aznar, Zapatero, por los campos, por los montes, por montes y valles, corriendo. Yo creo que están bastante ocupados. Hay dos prácticas que han desarrollado los presidentes, que son correr y aprender idiomas. Y algunos desarrollar los idiomas. Todas ellas con Zapatero sabía algo de francés. De lo segundo el resultado es malo. De lo primero no lo sé. Si este también corre, pues está hecho un asco últimamente. Dicho eso, no deja de ser evidentemente atípico y merece una respuesta. En esas comisiones que no sirven prácticamente para nada, más que para autentificar la catadura de varios de los personajes que van por ahí. Y es verdad que dentro de lo que es el salseo político, eso se llama salseo, a la gente le gusta mucho que vayan, que se retraten, que el diputado les pute algo, digo espute, no les pute algo directamente al otro porque eres no sé qué y el otro se lo devuelva. Este barrizal en que se ha convertido la política muchas veces en las comisiones de investigación. Ahora bien, existen elementos que son, ya digo, propios de una película de serie B del peor nivel. ¿Qué haces con un teléfono prepago? Pues eso no lo utiliza prácticamente nadie ya. O sea, hay organizaciones criminales que todavía... Sí, organizaciones criminales, y hasta paracriminales, y paranormales, pero las organizaciones normales, vamos con el móvil. Es más, también, ¿no? Hay una práctica muy habitual en algunas reuniones... A los niños se les suele dar un teléfono. A los niños, para controlar el gasto, el consumo. Pero hay una práctica muy habitual en ciertos ámbitos políticos. A mí, por ejemplo, me lo hacía Calviño cuando yo iba a su despacho. Es apaga el móvil y déjalo fuera.
bueno, para que no estemos geolocalizados y estas cosas que desconozco, pero es que ir con un teléfono prepago es propio de Los Soprano. O sea, las películas de Los Sopranos son así. Por consiguiente, alguien va a tener que dar explicaciones, pero más allá de lo que es la picaresca, no del siglo de oro, sino del siglo barroco que estamos viviendo en estos tiempos que nos toca peligrosamente vivir, hombre, va a tener que dar una explicación de su relación y de la de sus hijas con Julio Martínez al Cuadrado. Martínez al Cuadrado, sí. Julito Martínez al Cuadrado va a tener que dar explicaciones y va a tener que decir qué hizo con el dinero que recibió, qué vínculos tiene con las hijas de Zapatero y evidentemente tiene razón José María, en eso tiene razón. A los hijos y a los hijos, eso de situar a los hijos es una práctica muy habitual y ha sido habitual desde hace siglos en España. Sí, pero por eso no la voy evidentemente a normalizar. Voy a poner un ejemplo, perdón, Xavier. El hijo de Giulio Andreotti, Stefano Andreotti, ha sido consejero delegado, yo creo que ya no, porque debe tener más de 70 años, consejero delegado de compañías multinacionales importantísimas. Ya comprenderás que en su día su padre pues le ayudaría, pero tú no mantienes una carrera en ese rango jerárquico, empresarial, multinacional si no eres competente. Aunque tu padre sea primer ministro, porque eso acaba. Salvo que tengas una cartera de clientes y una red de relaciones que influya en un caso. Este no es el caso, pero en otros casos sí. Pero quiero decir que hay personas que tienen una competencia que pueden aplicar en el mundo de la dirección empresarial como en otros. Ya está, sea su padre ministro o sea, no sé, tornero. Sí, o sea, esto no... Iñaki Ezquerra. En el caso de Zapatero yo lo que veo es un hiperactivo, o sea, a ver, es de una hiperactividad que a mí realmente me da una pereza. O sea, vamos a ver, este hombre enredando con las relaciones que tiene con Maduro, además, bueno, ha sido un secreto a voces, claro. que no se hablaba de ello, pues por un lado, claro, por la omertá que hay alrededor de él, dentro del socialismo, y luego, por otra parte, pues por la falta de pruebas, ¿no? Entre una cosa y otra, hasta ahora se ha venido librando, pero es de una hiperactividad extraordinaria. O sea, con 65 años que tiene, ir al Pardo ahí en pleno invierno a entrevistarse con este señor. O sea, es que... y luego... ¿Antes o después de correr por allí, por los montes? Bueno, no lo sabemos. A eso no llego a... Pero vamos a ver, que es un personaje que, con la capacidad que ha tenido de enredar. O sea, está, por supuesto, está detrás del sanchismo. Quiero decir que todos sabemos, y se le ha visto además, y se le vio en la última campaña electoral, se le vio cómo salió disparado y bueno, yo creo que salvó la campaña de Pedro Sánchez. O sea, la aparición de Zapatero fue estelar. Ahora, eso por un lado, es decir, que es un personaje al que yo creo que España le tiene ganas porque ha estado detrás de todas las basuras en fin, y ya digo, con todos los entramados y luego con el propio grupo de Puebla, en fin, es que no ha perdido ocasión. A mí me asombra la capacidad que tiene de enredar, ¿no? Y de moverse. Ahora, con respecto a lo que estaba diciendo José María Sánchez de las elecciones aquellas del 2004, aparte del comportamiento miserable que por supuesto tuvo Zapatero, o sea, de ir buscando votos entre las chatarras de los trenes de Atocha, pero sí es verdad que se estaban dando signos de agotamiento del aznarismo. Y voy a dar un dato, o sea, a finales del 2003 es Aznar el que lleva al Congreso una iniciativa para sancionar con cárcel las propuestas de secesión en relación con el tema de Ibarretxe. Y fue cuando hubo aquella escenificación, que la gente ya parece que se ha olvidado, aquella escenificación que hubo en el Congreso, de todos a la cárcel con una pancarta grande, haciendo mención a la película de Berlanga, y allí ya estaban, o sea, no estaba solamente el Partido Socialista, es que estaban los nacionalistas, estaba el Partido Socialista, estaba Izquierda Unida, es decir, que en aquella sesión se escenificó la soledad de Aznar.
Entonces, la incapacidad que tuvo para explicar los pasos que daba contra el desafío de Ibarretxe y todo eso, yo creo que ya empezó a marcar un declive de Aznar. Es decir, que no sé hasta dónde podía llegar, y yo que sí creo que el 2004, vamos, que los atentados y la manera en que lo manejaron, vamos, creo que algún día se estudiará en las universidades. Es decir, pero sí creo que ya antes Aznar estaba ya en un tobogán cuesta abajo. Bueno, eso lo vemos un día en una sesión especial de España en la memoria. Ahora vamos a lo de ahora. Y ya sé que tú te vas a enfadar conmigo, pero yo estoy a punto de hacerme de los seguidores de la Virgen de Aldama. ¿Por qué? Porque es un comisionista, sí, es un chorizo igual que... Sí, pero cada vez que canta, amigo, cada vez que canta hace una de 3.25. Vamos a escuchar lo que dice Zapatero ahora. Contrato que falsifican, obviamente, en el Ministerio, dentro del Ministerio, pagárselo a la SEPI y que la SEPI, justamente lo que acaba de decir Carmen, que no cumplía ninguno de los requisitos, ahora sí, se den cumplidos, claro, y se entreguen esos 53 millones de euros, que de los cuales cuando se entrega, Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez. Ahí lo dejo, ahora que espabilen los que tienen que espabilar. Panamá es un sitio muy interesante, donde, por cierto, nuestras UCOs y UDEFs y demás no consiguen nunca un éxito. Ya estaría bien que en esta ocasión pues cerraran la cosa de manera adecuada y supiéramos todos si es que sí o es que no. No lo sé. Solo sé los desmentidos que suelta Zapatero y cómo cada vez está más apretado por las noticias. También te digo una cosa, Zapa. Yo sé que tú nos ves que pides una televisión los sábados por la noche en el Santo Mauro, que es donde quedas con la gente, ¿eh? No quedas en el Pardo, no, quedas en Santo Mauro. Una televisión para ver el programa, pues tengo que decirte una cosa. Si vas con la escolta o con los 6 escoltas al Monte del Pardo y te graban un vídeo, echa los escoltas y ponte a rezar. Porque, macho, lo llevas crudo. Le han hecho un vídeo. Bueno, lo que se ve en el vídeo, lo que se ve en el vídeo, eso no lo puedes negar. No, yo no estuve en el... No, pero ¿qué va? Y la fecha también está clara. Y la coincidencia con que 72 horas después detengan a Julito, eso te va a ir mal por ahí. Ya verás cómo te va mal, ya que no haces caso, ¿eh? No, José María Sánchez. Bueno, es que tiene toda razón Iñaki. Claro, esto de Zapatero y el asunto de Consulta es un rumor a voces, has dicho, ¿no? Sí, claro. Claro, bueno, pero vamos a ver. ¿Cuánto tiempo venimos hablando ya? Yo sé, no sé, 3 o 4 años de que Zapatero de algún modo cobra de Venezuela y que eso explica su apoyo público al gobierno de Maduro y luego sus intervenciones en situaciones delicadas en las relaciones entre España y Venezuela, etc. Lo hemos diciendo hace años. Entonces, que ahora resulta que lo que cobra, pues el medio es este, es decir, que lo que cobra, vamos a decir, de Venezuela, es aquello que percibe en concepto de comisión por la ayuda recibida por la compañía Plus Ultra sin ninguna justificación por importe de ¿cuántos 10 millones? 10 millones. No. El importe de la ayuda recibida, ¿cuánto eran? 70. 53 millones. Sí. Que él, de los 53 millones, sí ha ayudado verdaderamente a superar las dificultades, sobre todo convenciendo a quien tenía capacidad de decisión para el otorgamiento de la ayuda, él haya cobrado una comisión, pues es que cobra de Venezuela. Me da igual que sea a través de Petróleos de Venezuela, que me da igual que sea con el rescate que se hace en España de esta compañía, me da un poco igual. Él sabemos que tiene una actividad relacionada con aquella nación, que políticamente es una actividad siempre orientada a defender el mantenimiento interno de la cosa chavista y bolivariana,
y en el exterior a justificar constantemente todos los atropellos a las libertades y, en fin, los principios democráticos de Maduro en esa nación, bueno, y que él, relacionado con todo eso, cobra en asuntos relacionados a la nación, además de que es como un defensor público internacional de Maduro. Ya está, entonces efectivamente es un secreto o un rumor a voces, no sé cómo has dicho, pero además quiero decir otra cosa. Además de la inmoralidad, la corrupción que pueda ser lo propio de la actuación de este individuo, de Zapatovsky. Quiero decir otra cosa. De todos los asuntos que anegan, ¿no?, el campo del PSOE con aguas negras, fecales, diría yo, este es quizá el asunto en el que todo parece más claro. O sea, yo no sé aquí por qué en su día la juez instructora archivó. Claro que fue un archivo provisional porque ahora ha vuelto a instruir. Yo no me lo explico. Yo no me lo explico porque de lo que sabemos es que es todo insostenible. O sea, una compañía que tiene una sola aeronave, que es una compañía que no pinta nada en el tráfico comercial de lo que es la aerolínea de pasajeros. Que tiene deudas con Hacienda. Que tiene deudas con Hacienda. Y de repente esos señores que no sabíamos ni quiénes eran los titulares del capital social, les suelta el gobierno español 53 millones de euros. Dicen que es una compañía estratégica. Pero ¿cómo va a ser una compañía estratégica una compañía que lo que tiene es una aeronave? Pero ¿cómo puede ser estratégica? O sea que la condición de España en el mundo en materia de transporte aéreo depende de un avioncito de Plus Ultra. Eso es una compañía estratégica, que hay una cierta dependencia de la nación de lo que pueda ser la actividad de esa compañía. Si no, no es estratégica. Si no, no es estratégica. Bueno, o sea, todo esto es una cosa, y entonces allí, pues no sé dónde, en la Plaza de Castilla, supongo, si no, aquí no hay nada, tal, no sé qué, pam, archivo provisional. Bueno, no hay nada, vamos a ver. Evidentemente, había cosas por investigar. Bueno, afortunadamente, la cosa se ha reanudado. A mí me parece el asunto como más, no sé cómo decir, más evidente que eso responde a actuaciones cuando menos ilegales y probablemente penalmente reprochables. Julián. Bueno, como muy bien ha dicho José María, afortunadamente la causa se ha reabierto, la instrucción se ha reabierto y la jueza instructora irá recabando información, documentación y poco a poco, probablemente poco a poco, porque se van a resistir en facilitar toda esta información, iremos teniendo, o al menos la jueza, teniendo conocimiento de lo que ha ocurrido, ¿no? El dato de que tenía deudas con la Hacienda es clave, porque la existencia de deudas con la Hacienda imposibilita la concesión de subvenciones. Como autor de la ley de subvenciones, salvo que esté aplazada, fraccionada. En ese caso, si pidió un aplazamiento, un fraccionamiento, es que me da la impresión que estos debieron pedir un aplazamiento y un fraccionamiento. Y habría que ver quién les dio ese aplazamiento y fraccionamiento y si hubo alguna presión para que algún órgano de la agencia tributaria les aplazara o fraccionara. Póngase en conocimiento público. Que se vea quién lo dio. Claro, pues se la dio a aquel que recibió una llamada desde el móvil prepago de Zapatero. Perdóname. No, sí tienes razón. Pero quiero decir que el hecho de tener deudas con la Hacienda, efectivamente, salvo que estén avaladas o aplazadas, pero hay que ver quién concedió la prestación, cuándo se concedió, porque volvemos a la circunstancia de los plazos, ¿no? Los plazos son definitivos. Claro, el hecho de que Zapatero se haya reunido, por cierto, en los montes, hemos hablado de donde no hay cobertura, pero habrá que decir que no habrá cobertura y tampoco habrá inhibidores de frecuencia, porque lo que le preocupará no es que alguien le grabe en el móvil, sino que lleve un micrófono o cosas por el estilo, ¿no? La utilización de los móviles de prepago, claro, es que cualquiera puede utilizarlo. Las personas mayores, por cierto, como tú sabes, Mario, muy mayores, que no hacen uso de Internet, que no saben cómo utilizar Internet, no es su caso, ¿verdad? Pero claro, lo que es más raro no es que utilices un móvil de prepago, es que sea un móvil de un solo uso. Es decir, lo utilizo y lo tiro, ahora que me den otro. Claro, esto se utiliza precisamente para impedir
que pueda seguirse un rastro. ¿Quién se va a correr a los Montes del Pardo? No a las 8 de la mañana, que debe ser bucólico estar allí corriendo, pero en traje de calle y con zapatos, para luego irse a desayunar, también con el mismo vestuario al Torreón. Al Torreón. Esto es una cosa que es anómala completamente. Hemos descubierto 72 horas antes de que sea detenido el Julito Martínez, ¿no? Lo que sí que ocurre es que yo creo que este lapso temporal de tan solo 72 horas y todas las circunstancias alrededor, lo que determinarán, o debería determinar, es que la jueza instructora le cite a comparecer a Zapatero al menos en calidad de testigo, porque habrá que recabar información. Y esto nos rememora todas las conexiones que Zapatero en su día tenía con Interior, incluso en la época en que estaba gobernando el PP. Es decir, que ahí hay un lado oscuro, es decir, ¿qué relaciones tiene Zapatero y ha mantenido? Y volvemos al tema, un inciso, al 2004, que al final resulta que tenía el que dominaba el cotarro era Zapatero con esas conexiones y con la información que estaba recibiendo de cierto sector de ese ministerio, y resulta que Aznar contaba con la ayuda de George Bush y resulta que no sirvió para avisarle de la que se estaba preparando. En fin, estaba trabajando en ello. Es llamativo. Es lo que tiene. Nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutitos. Yo necesito un desengrasante y supongo que ustedes también. Hay muchas cosas esta semana. Por ejemplo, esta impostada actitud del presidente del gobierno que parece hablar el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje de la calle, que es muy moderno y tan impreciso y tan... Bueno, en fin, vamos a verle. Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno. Les renta este gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado, menos desigual que en el año 2018, más próspero que hace 7 años. Un país que crece de una manera más justa. Nadie que sea doctor en economía da por bueno eso del le renta o me renta o le renta. No. Bueno, Feijóo ha estado brillante esta semana. Vean. Y han completado el catálogo entero de la corrupción. No hay presunto delito en el que no estén presuntamente involucrados. Oigan, de verdad, delincan ustedes más despacio. Es que es imposible seguirles. Se necesita un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima, la semana pasada o esta semana. Es imposible seguir este ritmo, es imposible seguir el serial. La verdad es que esto es minuto y resultado como en un carrusel deportivo. Sí, a mí me parece brillante, casi ha estado incluso divertido. Eso de ir de excursión con el mapa y la cantimplora es muy revelador, que vienes de la Galicia profunda. Y el Código Penal. El resto vamos con la brújula. Con la brújula. Lo del Código Penal también es un detalle estupendo. ¿Y eso de qué delito han cometido la semana próxima? Sí, eso es... Ahí me he perdido. Eso es Cunqueiro, eso es de Cunqueiro. Pero también está muy bien eso que dice del presunto, presuntamente en la misma frase. Ese es de... Puedo mejorarlo. Que no, que sí, que lo puedo mejorar. Juanma Moreno Bonilla, el presidente el chico andaluz. Del protocolo. Ahora vais a ver. El chico del protocolo. Dice que la erótica del poder existe. Lideras una comunidad autónoma y eso hace que mujeres se acerquen con interés. Ten cuidado que estás jugando con fuego, que luego todo se sabe. Ten cuidado, Juanma Moreno, en fin, dice que a su mujer no le gusta nada todo esto de la erótica del poder, lo cual eso sí que lo puedo entender, pero bueno, en cualquier caso me diréis que la cosa está como está. Bueno, vamos con el personaje nefasto de la semana. Voy a empezar contigo, Iñaki. Sí. ¿A quién? Ah, no, vamos con la sintonía del personaje nefasto de la semana. Bueno, don Iñaki Ezquerra, ¿a quién has nominado? Sí, a Zapatero. A Zapatero. Me explico, es porque quizá está más en la sombra
Es verdad que ahora ha empezado a asomarse, pero ya digo que siempre ha sido el titiritero que estaba detrás, y luego además tiene una cosa, y es que siempre ha tenido mucha más capacidad de maniobra porque la gente le veía como una buena persona. Es decir, que esa simpatía, o que sabía ganarse, o despertaba ternura, yo no lo sé. Pero, sin embargo, pues en ese sentido es la antítesis, es mucho más peligroso porque es la antítesis de Sánchez. Es decir, Sánchez, con esa intervención que tuvo, la del bostezo, que se quedaba parado y mirando, que decía, ¿qué bostezamos? Y se quedaba mirando. O sea, lo que estaba diciendo, la manera el estilo de Sánchez es, mira, vais a ver cómo miento, con qué jeta miento, os voy a demostrar mi capacidad para seguir mintiendo y mirándoos fijamente a la cara. O sea, que, por cierto, cuando alguien mira fijamente se suele decir, mírame a los ojos, es capaz de usted. A mí todos los que me han timado y me han engañado en la vida me han mirado fijamente a los ojos. O sea que, bueno, y tengo un gran respeto por los tímidos. Tenían a Zapatero por buena persona, no sé, yo me acuerdo de cuando decían que tenía una mirada luciferina y unas cejas como Citroën, como si fuera un Citroën. Mario, ¿a quién has nominado tú? Bueno, yo al hombre bostezante, como siempre, yo a Pedro Sánchez, y hoy vamos a citar a Machado, que decía que España se dividía entre la España que moría y la España que bostezaba. Sí. Pues en este caso hay otra España, que es una tercera España, que es la que ve este programa, que ni muere ni bosteza, que es la que se revela y va a votar. La poesía de Machado es un tratado sobre el bostezo. A mí me llama la atención, me ha parecido temerario lo de la invocación al bostezo, y se ve claramente que no ha leído Machado, que tanta emoción tiene, no ha leído. Y un matiz más. Bueno, no ha leído perdóname, y acabo. No. Nefastus viene del latín nefastus, que es no lícito. Por lo tanto, Pedro Sánchez es la cabecera de toda la ilicitud que existe ahora mismo en este país. Don José María Sánchez, ¿a quién has elegido? A Zapatero también, porque creo que esta semana, bueno, aunque supiésemos ya, como hemos explicado antes, que este señor está cobrando de Venezuela, en ese sentido amplio que yo he utilizado antes esta expresión, ahora esta semana ya parece que, en fin, los periodistas y algunos de los que han declarado, estos los detenidos y no sé qué, pues ya están dando datos acerca de su participación en uno de los asuntos, que es el de Plus Ultra. Pero vamos, habrá participado en muchos otros. Pero quiero hacer una observación sobre este sujeto. Antes he hablado de mi, en fin, mi suspicacia acerca de su papel determinante en las elecciones de 2004, el 11M, etc. Bien, pero no, yo lo que quiero decir de este sujeto ahora es lo siguiente. Tampoco podemos magnificar a este individuo. Este individuo es un individuo, yo creo que es un hombre muy tonto. Es un hombre de una... Es lo que, bueno, otra vez lo de Trump sobre Biden, ¿no? Low IQ person, ¿no? Persona de bajo cociente intelectual. Es un hombre muy ideologizado, no se entiende nunca muy bien por qué, porque él parece ser que presenta la historia de un abuelo, pero eso, por la otra parte, la familia no es exactamente así o no es coincidente. Bueno, dice tonterías como aquel discursito sobre lo del que era el universo, el infinito. El infinito es y el luego infinito. dice eso de que la Tierra no es de nadie, es del viento, claro, la Tierra no, el espacio sí, en parte de él, claro. En parte de él, según se ve, ¿no? Que cobra de las compañías de aerolíneas comerciales. Bueno, lo que quiero decir es que no se le puede magnificar en el sentido de que, vamos a ver, es que un hombre de esa escasez, o sea, un hombre de esa estulticia tan evidente, un hombre que arrastra una jefatura de gobierno que dio lugar a que la propia Comisión Europea le dijese que tenía que abandonar el poder por su incompetencia. En el año 2011, vamos a ver, que este señor ahora sea la explicación de todos los males de España en los últimos 25 años, me parece, no sé, a mí me recuerda un poco, y ya termino, me recuerda un poco a lo de la obra esa que publicó Luis María Anson, Don Juan, en la que
la síntesis de la obra era que todo lo que sucedió en España desde el año 36 hasta 1975 no se había decidido en el Pardo. Era todo lo que había decidido en una pensión de Lisboa donde vivía Pedro Sáenz Rodríguez. Bueno, claro, esto es una cosa de chiste. Claro, esto es una cosa de chiste. Entonces, esto yo creo que hay que ponerlo en sus límites. Y concluyo, yo creo que hay que destacar más lo que es el Partido Socialista. El Partido Socialista, que es un partido que no puede ser redimido, porque su historia no permite la redención. Y estamos viendo ahora, cómo esa imposibilidad de redención se está manifestando de una forma, vamos a decir, extraordinariamente descarnada a todos los españoles. Julián, dime a quién has elegido. Pues voy a hacer ganador a Zapatero, y no me ha costado mucho decidirme, ¿no? Zapatero sin duda, ¿no? Y yo, por poner alguna gotita de humor, he oído que en algunos lugares le apodan el Joker, ¿no? Yo creo que como es de la misma serie, le encajaría mejor el Caballero Oscuro. Bueno, vamos a lo que vamos. En el jardín del mentiroso egoísta crece una especie de chumbera que pincha un montón y que crece y crece y crece. Cada día que abre la ventana, el mentiroso egoísta ve la planta que sube con una energía tremenda, que es la planta de los abusos sexuales y de los abusos laborales, porque ahí le han añadido no sé cuántos adjetivos. Pero es evidente que no lo tienen para nada cerrado. El PSOE mantiene a la mayoría de sus alcaldes acusados de acoso sexual en el cargo, sin tomar medidas efectivas, y Ferraz no ha presentado candidatos alternativos, dejando que sigan gobernando desde el grupo mixto. Toni González, alcalde de Almusafes, Valencia, sigue en el cargo desde el grupo mixto. El PSOE ganó 8 concejales, uno más de la mayoría absoluta, por lo que podría reemplazarlo, pero no lo hace. Aunque ya no sea socialista, su voto sigue siendo clave para que el partido gobierne. Y aún así, Ferraz prefiere mirar para otro lado. José Carlos Valcárcel, alcalde de Bardavás, Orense, tampoco dimite. Su apoyo es indispensable para que el PSOE mantenga el poder. Y aunque no es culpa directa del partido que siga en el cargo, su inacción permite que continúe al frente, demostrando que mantener el control municipal pesa más que exigir responsabilidades. José Tomé, expresidente de la Diputación de Lugo, renunció a la presidencia provincial, pero sigue como alcalde de Monforte de Lemos. Y se llevó a todos sus concejales consigo. El PSOE ha perdido completamente el control del ayuntamiento y el grupo mixto gobierna de manera independiente. Francisco Luis Fernández, alcalde de Belalcázar, Córdoba, sí dimitió. Y el PSOE designó a su asesora, siendo la excepción que confirma la regla. Mientras tanto, el partido sigue acumulando casos de acoso sexual, sin estrategias serias para enfrentarlos. Esta semana sumó otra denuncia contra Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma y número 2 de Armengol, acusándolo de acoso e intimidación. La respuesta del partido: archivar la denuncia. En total, solo en lo que va de mes, el PSOE acumula 8 denuncias. Paco Salazar, Antonio Navarro, José Tomé, Javier Izquierdo, Francisco Luis Fernández, Toni González, José Carlos Valcárcel y este último, Iago Negueruela. Y luego hay otra denuncia que, si se quiere, se puede calificar como y también Podemos, por eso no la hemos puesto en el listado exhaustivo. Hay 2 exconcejales de La Coruña, del Partido Socialista, que dice que sufrieron acoso laboral de la actual alcaldesa socialista de La Coruña y de uno de sus concejales al mando. Bueno, pero eso, ya digo, pues entraría en un subcapítulo de abuso laboral porque las maltrataban y las trato peyorativo y vejatorio. Eso es lo que dice la denuncia, según me ha quedado a mí en la cabeza. Iñaki. Bueno, yo creo que toda esta pandilla, que son media docena, ¿o cuántos son? Más, 8. Yo creo que le están dejando a Ábalos como un caballero, porque Ábalos las colocaba. O sea, es verdad que lo hacía con nuestro dinero, pero las colocaba. O sea, no. Entonces, estos ya, pues es que las cosas que cuentan, que llegan allí al
a la sede y sabe uno la bragueta, otro... O sea, lo que cuentan es un horror. Iñaki, ¿no? en términos antiguos, les ponía un piso. Ábalos les ponía Ábalos un piso. es un hombre... Que es como se decía exactamente, siempre. es un conservador Sí, ponía un en ese piso. sentido, pues les ponía un piso y tal, y ya digo, era con nuestro dinero, pero bueno, en fin. A ver, hombre, yo creo que, mira, hay una cuestión que es fundamental. Si el nivel cultural de una persona es bajo, y si además y lo manifiesta, y en las formas, y no ya el nivel cultural, sino casi diría antropológico, si es una mala bestia en la política, y si además lo estás viendo, luego es muy difícil que abrace todas estas causas angélicas que está abrazando la izquierda y que son las sustitutas de las reivindicaciones clásicas. Es decir, que cuando se ha tenido que producir, han caído una serie de causas que abrazaba la izquierda, que representaban a la izquierda, entre ellas la herencia, por ejemplo, la abolición de la herencia. Nadie habla ya de la abolición de la herencia, ¿no? Bueno, pues han caído una serie de causas y entonces han sido sustituidas por un ecologismo deshumanizador, por el animalismo, por una serie de banderas que nunca le interesaron para nada a la izquierda. Y son causas delicuescentes, evanescentes, ya digo, celestiales. Claro, entonces esperar que una mala bestia sea consecuente con esas causas, pues no, lo que hará es lo que sabe hacer. Es decir, que si es un animal de bellota, pues es un animal de bellota. Entonces, por mucho que ese animal de bellota nos dé lecciones de feminismo, nos diga lo que nos dice, pues es obvio, sabemos, en su vida particular, y luego pues habrá gente que no va de eso, que no da lecciones, y luego sin embargo pues es gente que es una bendita y que es incapaz de... Pues mira, no estoy de acuerdo contigo, porque es que la izquierda es muy reconsagrada en todo esto, y tú conoces perfectamente a Jesús Mari, el presidente de los socialistas vascos, ese gran negociador, condenado por zurrar con un paraguas a su mujer, que era de Herri Bataso. El alegato que dio el abogado es que no era premeditado porque le dio con el paraguas abierto. Efectivamente, eso se lo comieron con patatas a ese tío durante 20 años. Totalmente. Como secretario general de los socialistas vascos, un condenado por violencia machista contra su entonces pareja. No se puede dejar pasar esto por alto, porque ellos no van a hacer lo propio si esto se diera, por ejemplo, en Rajoy. No me imagino yendo a buscar el paraguas a Rajoy, pero bueno, a lo mejor me he equivocado de candidato. Sánchez, a lo que yo quería llegar. Hombre, Sánchez, ¿no te acuerdas de lo que decían en Estados Unidos? Hermana, yo sí te creo. ¿Y de eso qué ha quedado? Nada. En lugar de la hermana, yo sí te creo, vamos a echar paletadas de cal viva sobre las denunciantes para ver si las exterminamos, para ver si acabamos con ellas, ¿sí? Y vamos a calificar públicamente lo que es un clamor de lo que está pasando en tu partido, del cual eres secretario general hasta donde yo alcanzo, porque vas a considerar públicamente que son presuntos casos, que tal vez pues muchos están sobreponderados. Pero claro, todo eso dentro de un contexto en el que esto depende de los bulos de la fachosfera, de los medios canallas, del Estado profundo, del Estado a medio enterrar, que es el que va a dejar y, por supuesto, vas a defender que el gobierno que presides es gloria bendita, uno de los mejores de la historia de España. Escuche. Aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Estoy profundamente orgulloso y agradecido del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido España. Una duda. Esto ya ni siquiera en una realidad paralela. Esto ya es salirse del guión completamente. Fíjate que estás
todo el programa citando un cuento de Oscar Wilde. Oscar Wilde acabó en la cárcel por abusos sexuales a menores. Me imagino que todo estaba relacionado. Para llegar a este punto íbamos tirando del árbol para llegar a este último punto del programa, ¿no? Vamos a ver, cualquier abuso, cualquier hostigamiento de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre, también los hay. Porque los hay, y los hay en política, debería ser sancionado. Y debería haber, evidentemente, cauces internos en las organizaciones para resolver estos temas. ¿Por qué tiene la consideración que tiene en el ámbito del Partido Socialista Obrero Español? En primer lugar, porque han hecho de este igualitarismo militante su principal bandera. Es el infinito feminista del PSOE, ahora en un junco, que está temblando así el junco. Es decir, ¿por qué? En primer lugar, porque en esta organización, que eran todos puros y castos, y que eran fieles seguidores de la relación absolutamente neutral entre hombres y mujeres, absolutamente igualitarista, se representa en una foto que está dando vuelta en WhatsApp constantemente, que se ve a todos los socialistas de espaldas, como el hombre mete la mano a la mujer por detrás mientras están todos sonriendo. Esto es el Partido Socialista de los lerdos, este es el Partido Socialista del siglo XXI. Pero fijaos, a mí eso, que ya digo, lo recrimino y lo reprocho del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox o de Podemos, de quien sea, porque son conductas absolutamente oprobiosas y deben ser evidentemente condenadas, pero tienen un valor especial en el Partido Socialista Obrero Español. Y sobre todo me voy a dirigir a las feministas tradicionales, a las feministas históricas, a aquellas que dijeron que había que denunciar todo esto. Es el silencio de las ovejas, no de los corderos. El silencio de las ovejas socialistas. Os habéis callado. Y os habéis callado por un escaño. Os habéis callado por un puesto de concejal. Os habéis callado por ser consejeras de una comunidad autónoma porque lo sabíais. Y ahora, cuando se rompe el cordón del silencio, todas salen. Un acto de valentía. Un acto de valentía socialista. Nadie iba a ser osada, como lo fue Nevenka, por cierto, en su momento, cuando no pudo resistir más el acoso que sufría de un alcalde del Partido Popular en Ponferrada. Pero estas no, estas han callado, en un silencio que les hace ser no cómplices, sino responsables. Insisto, es el silencio de las ovejas. ¿Y qué ocurre? Que esas feministas tradicionales que tanto mal me dieron cuando yo era secretario de Estado, que algunas decían, vais a pagar los hombres lo que habéis hecho durante siglos. Eso era embrismo, yo lo llegué a escuchar en mi despacho, este tipo de cosas. Decían, no puedo entender este tipo de razonamientos. Se han vengado ahora, porque las nuevas socialistas que están en el Congreso, las de 20, 30 años, compraron el paquete no feminista de Podemos. Y se cabrearon las feministas tradicionales porque dijeron, estáis relegando esa posición histórica que hemos conseguido de posicionamiento de la mujer en los últimos 40 años. Y ahora se vengan. Y ahora se están vengando, y ahora salen todas en tropel. ¿Y qué habéis hecho hasta ahora? Salisteis replegadas, porque os fueron, pero no salisteis denunciando este tipo de situaciones. Salvo en casos límite, lo denunciaron. Y un último matiz, porque ha salido en las últimas horas. El presunto acoso de Adolfo Suárez a una menor. Yo pediría que las personas que están muertas, nos gusten o no nos gusten, las dejemos en paz. Pero qué casualidad que ahora con la que está cayendo y en plenas elecciones en Extremadura, donde esto puede provocar cierto daño, aparezca esa persona para denunciar el presunto acoso de Adolfo Suárez a una menor. Ahora salen. ¿Y por qué no lo han hecho durante 40 años si realmente estaba sufriendo tanto? ¿Por qué ahora, en este momento, que hay elecciones? ¿Y por qué para contrarrestar esto que está ocurriendo? Cuidado con lo de la dignidad. La dignidad no es temporánea. La dignidad se tiene que producir en el momento en que se tiene que producir. Porque si se produce por oportunidad, ya no es dignidad, es otra cosa. Bueno, le han dado un revés así con la mano abierta en Bruselas a Sánchez, al radicalismo furibundo de la agenda verde, del coche eléctrico y todo esto. En Bruselas han dicho, a ver, ¿vendemos coches o no vendemos? No vendemos. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, demorar esto y darle carta de naturaleza al motor de explosión, al motor de combustión que teníamos y que fabricamos. Por cierto, en España es el que más se fabrica. Bueno, y esto a él le ha sentado, pero rematadamente mal. Dice que es un error histórico de consecuencias. Vamos a oírle.
no es un freno al crecimiento económico, al contrario, no es una carga económica, no es, por tanto, un lujo al cual podemos hacer frente cuando crecemos, pero no cuando las cosas vienen mal dadas. Bien, en el contexto español, precisamente, además, estamos creciendo. En definitiva, lo que quiero decir es que proteger el clima significa proteger la prosperidad, proteger el empleo, proteger las infraestructuras. Y lo que ayer se aprobó en el Parlamento Europeo es un error histórico de Europa, porque la competitividad, como aquí se ha dicho, se garantiza por la sostenibilidad. Después. Un error histórico. A él y a Teresa Rivera no las contradice nadie. José María Sánchez. Bueno, pero si es que vamos a ver, ¿qué se puede esperar de un señor como este? Ya lo habéis destacado antes, eso es un mentiroso, es un mentiroso. Bueno, Lanza del Basto dice que hay dos formas de violencia que no es agresión física, que son el abuso y la mentira. La mentira es una forma de violencia. Bueno, este hombre está sometiendo a la sociedad española a una forma de violencia. Es un mentiroso y además es ridículo, error histórico. Pero ¿quién es él para hablar? ¿Pero quién es hablar en esos términos, ¿no? En esos términos epocales o de tiempo axial? Este es un imbécil como la copa de un pino y un ridículo. Pero vamos a ver, la cuestión del coche eléctrico. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. En las instituciones europeas han entendido que esta imposición de los coches eléctricos no tiene la aceptación de los pueblos. Ya está. Lo han comprendido. Tarde y mal lo han comprendido. Porque la masa y las minorías no selectas son lentos en la forma de discurrir. Y estos de Bruselas no son una minoría selecta, son una minoría no selecta. Entonces, ¿sabes? Porque son seleccionados por los partidos. Y nada más, y entonces han dado marcha atrás porque tarde y con lentitud han comprendido que esto no es aceptado. No tenemos tiempo para más, sí tenemos tiempo para recordaros que os deseamos una feliz Navidad a todos y una buena entrada del nuevo año, que será un año espléndido para todos nosotros, en el que vamos a acabar con esta especie de pseudo-dictadura sanchiana. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos, pues eso, ya con el año nuevo, en principio, empezado o como queráis.